uno se siente un trapo, uno se siente un gorgojo, que pueden acabar con tu vida porque tu vida no vale nada. Y lo más importante es la sensación que cuando tú miras a los vecinos, nadie sale a decir por qué le están haciendo esto, te das cuenta, es un asunto de supervivencia. Pueblo que aguante tanto, ni mal que dure 100 años. Ildina, que salió de Cuba hace un tiempo y que bueno, estuvimos muy al tanto de todo eso, pero que dijo en su momento que iba a explicar las circunstancias, los pormenores que le habían llevado a tomar esta decisión. Hoy tenemos un fragmento de las revelaciones que ha hecho Ildina y nos parece interesante que usted las conozca también y las analice. Vamos a escuchar. Había una persona del Mini esperándome en la puerta. Lo primero que pensé que era para hacerme una citación o algo parecido, pero cuando salgo me dice que tenía puesta una denuncia y que me iban a registrar la casa. Jamás pensé vivir en carne propia uno de esos capítulos de Tras la Huella, una versión cubana de la famosa serie CSI, y en cuestiones de segundos pasó a ser una persona que preguntara por mí, a tener la casa llena de personas registrándolo todo. Y cuando comencé a preguntar que me enseñaran la orden de registro y la denuncia, me dijeron que no me iban a enseñar nada. Y tomaron esa actitud mía, que solo intentaba valer mis derechos que no existen y violan en Cuba, como una resistencia y mandaron a arrestarme. Luego entró una persona vestida de civil faltándome respeto, diciéndome que yo no era nadie, que yo hacía lo que le daba la gana y que ahora me llevaban detenida para que comprobaran que yo no tenía ni voz ni voto. Entonces entraron 5 oficiales, todas mujeres, sacándome a la fuerza de mi casa como si yo fuera una asesina o una terrorista. Lo más difícil de ese momento fue ver a mi mamá desmoronarse y dejar a mi bebé todos llorando y gritando por lo que me estaba pasando. Cuando me sacan, veo que la cuadra entera está bloqueada, llena de oficiales y todos los vecinos afuera. En Cuba es de costumbre que todos los vecinos salgan a mirar, pero no reaccionen ante situaciones como esta. Si en cambio reaccionaran, las cosas fueran totalmente diferentes, pero es mucho el miedo y el conformismo que tienen. Entonces me pegan contra la patrulla así y yo les digo que me suelten porque me estaban lastimando. Me llevaron al centro de operaciones en Versailles, en Santiago de Cuba. Me tuvieron que llevar un pantalón, uno de la seguridad, porque me sacaron en ropa de dormir. Lo primero que me hicieron fue llevarme a un hospital militar donde el policía me llevó con una doctora para que me revisara a ver si alguna de las oficiales me había hecho algún moretón o algún daño, pero cuando le explicaba que tenía el brazo hinchado porque me habían torcido el brazo bruscamente, ella simplemente puso en el papel, sin agresiones visibles, sin tener la molestia de revisarme. Y ya después me llevaron de vuelta al centro de operaciones. Ya cuando llegué tenían todo preparado para mí. Primero me llevaron a una oficina donde habían gente de TESA, la única compañía de telecomunicaciones en Cuba, y por supuesto, propiedad del gobierno, donde básicamente me dijeron que por utilizar las redes sociales para desacreditar el gobierno me iban a poner una multa de 3,000 pesos, ya que según ellos había violado el decreto 370, artículo 68, inciso I. Esa multa, según el artículo, era por difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Vean ustedes qué bien diseñadas están las cosas en Cuba para mantenerte callados. Luego me llevaron a otra oficina, ahora con un mayor del Minin, donde prácticamente tenía un libro de mi vida entera. Supongo que tienen una para cada cubano, uno más grande, otro más pequeño, donde comenzó a hablarme sobre mis videos en los que criticaba reiteradamente al gobierno y exponía la realidad que vivimos cada día en Cuba. Me dijo que hablar así está totalmente prohibido y penado por la ley, y que de hecho iban a aprobar una ley donde prohibía a los periodistas independientes y lo limitaba de 5 a 10 años de cárcel por esta cosa, ley que por cierto ya aprobaron. Ellos estaban decididos a aprovechar mi detención para salirse con la suya y tratar de silenciarme de una vez por todas. Ahí fue cuando las amenazas fueron escalando y comenzó a decirme que pensara en mi hijo, que desde una cárcel yo no lo podía cuidar, incluso que con el nuevo código de la familia tenían el poder de quitarme la custodia de él. Claro, sabían que como madre mi mayor debilidad era mi bebé y por ahí comenzaron. Ellos son muy buenos en eso. También me dijo que pensara en mi mamá, que se había quedado muy mal, que después que me habían llevado detenida le había subido mucho la presión y que tuvieron que llevar a enfermeras a la casa porque ni con la inyección se le bajaba. Me imagino en el sentimiento de todas esas madres que le llevaron a su hijo preso por el simple hecho de decir lo que piensa o simplemente por pensar diferente. Después de todas esas amenazas y de dejarme ver que ellos tenían el poder de hacer lo que quisieran conmigo sin haber nadie que los
pudiera detener. Me dijeron que de la única forma que yo iba a salir de allí era si dejaba de hacer videos con fines políticos, que era como veían los videos que yo hacía. Según ellos, tenían suficientes leyes que yo había violado para detenerme, incluida la supuesta resistencia mía al registro que hicieron en mi casa. Sé que podía habérmela jugado y hacerme la mala y no ceder a sus presiones, pero para serles sincera, yo ya en ese momento lo único que quería era acabar con esa tortura psicológica a la que me estaban sometiendo. Bueno, esto que narra ella ahora me hizo teletransportarme y recordar exactamente eso mismo que pasó con nosotros más de una vez, pero especialmente la última, ¿no? Del registro, así mismo como ella lo narra. En el caso nuestro fue de madrugada, amaneciendo, tú ver la cuadra llena de policías, llena de todo. 30 personas entraron a registrar nuestro pequeño apartamento en un solar en el Canal del Cerro y se llevaron absolutamente todo. No sé si a ella le decomisaron todo también o solo lo revisaron. En el caso nuestro vaciaron todo, gavetas, todo, y hasta los cepillos de dientes, las tazas de tomar café. Fue una mudanza. ¿Usted se ha mudado a algún lado? Bueno, mudaron la casa para la estación de policía. Todo. Entonces, bueno, esto yo entiendo cómo afecta. Nosotros estuvimos súper impactados con eso. No solo por lo que es en sí, cómo te lo quitan todo, sino la forma en la que sucede todo eso. Uno se siente un trapo, uno se siente un gorgojo, uno se siente que pueden acabar con tu vida porque tu vida no vale nada. Y lo más importante es la sensación que cuando tú miras a los vecinos, cuando tú miras a todo el mundo que está ahí por la persiana mirando las ventanas, pero nadie sale a decir, oye, ¿qué pasa con esta gente? Que son buenos vecinos, que son buenas personas. ¿Por qué le están haciendo esto? Te das cuenta que es un asunto de supervivencia. No hay complicidad, armonía, solidaridad. Esa solidaridad de la que tanto se habla, que yo voy a Eurasia, a África a operar, ¿la ha visto una gente? Sí, sí, un vecino al lado te lo pueden matar de frente que nadie sale a hacer nada. Vas allá por el DVD, por el televisor, por la cosa, pues tampoco es que te cae tan bien el africano. Pero hay un interés material en eso. No, en meterte cuando están acabando con un vecino, no hay nada que tú puedas sacar. Entonces, bueno, he vivido este proceso varias veces y entendí perfectamente la historia, pero la gente no lo sabía, cuál había sido el detonante, cómo se habían puesto las cosas en el caso de Ildina. Y bueno, agradezco que lo comparte y que lo cuente y qué tal. Este es el día a día de prácticamente todos los opositores que he conocido de años en Cuba. Muchos han terminado desterrados, otros siguen allí, otros han tenido que bajar la intensidad, que hay gente que también lo ha hecho, bajar la intensidad de lo que hace para que no lo sigan torturando, y así las cosas en la dictadura de Cuba.